¿Tienen alguna consulta referente a las clases anteriores? Profe, esta es mi primera clase. Correcto, pero tiene que revisar en plataforma, están las diapositivas, está el video de la clase, tiene todo lo necesario disponible en plataforma para ponerse al día. Ok, la plataforma todavía no me la han habilitado, pero de igual manera yo me pongo al día con pues lo que me mandan mis compañeros y se lo envío por correo. Creo que yo se lo envié a su WhatsApp. Lo que necesito es que yo le envíe un enlace también donde están todos los videos de las clases. Entonces va a tener que utilizar los videos nada más, a menos que alguno de sus compañeros le pase el documento de las 3 primeras clases, ¿ok? Para que Ok, pero entre con el video y pueda estudiar para el parcial. dele, profe. Ajá, recordemos que el parcial entonces son las unidades 1, 2 y 3, clases 1, 2 y 3. Hoy empezamos material nuevo que no viene en el parcial. Ok, chicos, vamos a dar inicio entonces a la clase. Como les mencionaba, ya entramos a la unidad número 4. Hoy vamos a ver las lesiones, la clasificación de las mismas, la importancia de estas y la diferencia entre lesiones vitales y postmortem. La lesionología no es más que la ciencia que estudia las lesiones que sufre el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos conceptos, definiciones de conceptos, empezando por trauma físico, que es el daño anatómico o funcional, o ambas, al cuerpo humano que se produce por cualquier forma de fuerza exterior, ¿verdad? Es decir, que se afecta la integridad, por ejemplo, de la piel y la función de alguna parte afectada, por ejemplo, en esta imagen, con ese clavo empalado en el dedo, usted no va a poder hacer este movimiento, ¿ok? Porque el mismo clavo que está aquí le va a impedir flexionar el dedito. Entonces se pierde la continuidad de la piel, probablemente se lesiona algún ligamento o tendón, y también se pierde pues la función del dedo. La podemos clasificar de acuerdo a la naturaleza del agente que la causa, y el trauma físico como tal lo podemos clasificar en mecánico, térmico, eléctrico, químico y por radiaciones. El mecánico, por su parte, resulta de la aplicación violenta de la energía cinética sobre el cuerpo. Es la forma de trauma más frecuente que incluye tanto golpes, caídas, asfixia mecánica, uso de armas blancas o armas de fuego. Y todo esto entonces tiene como, para resumirlo así, una herramienta de por medio. Las lesiones térmicas son producidas por efecto ya sea del calor o del frío. Del calor ya sea por quemaduras o por escaladura, que es cuando cae agua caliente sobre el cuerpo, y por el frío por la hipotermia. Aunque en nuestro país no hemos visto quemaduras por hipotermia, los autores se incluyen porque recordemos que utilizamos libros o escritos de autores internacionales donde quizás sí ven este tipo de lesiones. Aunque obviamente si la lesión es infundada por el ser humano, es posible encontrar quemaduras por frío. Las lesiones eléctricas van a ser de dos tipos. La que se da por electricidad artificial, se conoce como electrocución. De repente metí un clavo, un tenedor, un ganchito en el enchufe y me pasó la corriente. O de manera natural, que se conoce como fulguración, y es cuando le cae un rayo a una persona.
Las lesiones químicas son causadas por la acción general o local de cualquier compuesto químico, cualquiera de ellos. Y aquellas lesiones por radiación, entonces va a depender de muchas cosas. Pueden ser desde una simple lesión por exposición al sol, como por agentes radiactivos, explosiones nucleares, o algún tipo de terapéutica que incluya radiaciones en su uso. Tenemos también entonces lesiones elementales, entre ellas el eritema postraumático, las escoriaciones, las equimosis, hematomas, heridas contusas o contundentes y las fracturas. El eritema postraumático, aunque no es objeto de valoración en el aspecto forense, puesto que si está o no está no me indica si en realidad hubo o no lesión, es importante que lo conozcan. ¿Okay? Es una lesión transitoria leve que se caracteriza por una zona rojiza, como ven aquí, y ligeramente elevada, es decir, con edema. Y es producto del impacto de un objeto contundente en esa zona de la piel. Ahora vemos aquellas que sí podemos encontrar durante las evaluaciones de las víctimas o de los cadáveres. Las escoriaciones. Es una erosión epidérmica o una abrasión, como podemos observar aquí. La característica, el característico raspón cuando nos caemos. Es una lesión superficial que solo afecta a la piel y que generalmente tiene forma de líneas rectas, curvas, bandas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el cinturón de seguridad produce una escoriación tipo banda, dependiendo pues del lado donde esté. Y también también pueden abarcar grandes partes de piel, zonas de piel, si por ejemplo la persona fue arrastrada. ¿Cómo evoluciona? Usualmente se curan en los pocos días y no dejan cicatriz. Aquí vemos un aruñazo que también se incluye dentro de las escoriaciones. La importancia médico-legal va a ser más que nada su forma, su localización, su distribución y la dirección de las mismas. Todas estas características me pueden indicar a mí el mecanismo que las produce. Ejemplos. Las escoriaciones en forma de media luna ubicadas en la zona del cuello van a ser características de estrangulación manual y se conocen como estigmas unguiales. Aquellas escoriaciones en forma lineal o irregular localizadas en el rostro y el cuello pueden ser signos de lucha. Aquellas encontradas en la zona genital pueden ser producto de intentos de asalto sexual. Y las escoriaciones en llama, como la que les puse en la imagen anterior, como esta, pueden ser producto de arrastre. Seguimos con las equimosis. Es una colección difusa de sangre extravasada, es decir, sangre que sale de los vasos sanguíneos y que se queda justo debajo de la piel. ¿Okay? Es la ruptura de pequeños vasos sanguíneos. Se conoce también como contusión, moretón o cardenal. Va a depender del tipo de la lesión. Pueden ser traumáticas, cuando el impacto es contundente, un puñetazo, por ejemplo, una caída, y espontáneas cuando son ya en el aspecto médico, saliéndonos un poquito del aspecto forense, por algún tipo de enfermedad. Su forma es variable, no tiene una forma definida, excepto cuando son lesiones en patrón, producto de algún tipo de herramienta. La única variante respecto a la forma sería la sugilación o chupete, que es una lesión mixta entre el efecto de hacer presión y vacío sobre la piel. Todos han intentado hacer un chupete y saben cuál es el mecanismo con el que se produce, ¿no? Simplemente la succión, la presión al vacío sobre la piel que hace que la sangre salga de los vasos sanguíneos y se quede debajo de la piel. En cuanto a la evolución de las equimosis es bastante particular, muy distinta a las otras lesiones. Va a cambiar de color a medida que pasa el tiempo. Y esto se debe a que esa sangre que se salió de los vasos sanguíneos no se puede quedar allí. Debe ser reabsorbida otra vez para que la piel vuelva a su coloración normal. Y esto es lo que sucede. El cambio de color es producto de la degradación química de la hemoglobina. Estas lesiones no ponen en peligro la vida, pero pueden ser incapacitantes, dependiendo de la extensión, localización y asociación a otro tipo de lesiones.
Obviamente no todas las mujeres, por ejemplo, les gusta salir por ahí con un chupete, ¿no? Este sería un ejemplo de que es incapacitante. Cuando son delitos relacionados con la integridad sexual, también obviamente la víctima no va a querer andar por allí mostrando que tiene un chupete en el cuello o que tiene todo el cuello chupeteado, etcétera, etcétera. Esta es la evolución de colores en la equimosis, ¿verdad? Al inicio va a tener un aspecto rojizo, que entre el segundo al tercer día va a ponerse un poco negro. Al tercer a sexto día va a tornarse un poquito azul, azul violáceo. Entre el séptimo y el 12º día se va a poner un poquito verde. Y del 12º al 16º día va a ponerse amarillo, como en estas dos imágenes que tenemos aquí. Y posterior a esto, pues ya termina la degradación. Y poco a poco el color amarillento, perdón, va a ir tomando el color natural de la piel. La importancia médico-legal es que nos indica este tipo de lesión el impacto directo con un objeto contundente. El ejemplo que les di al inicio, un puñetazo. ¿Okay? También se pueden formar en las caídas o precipitaciones de altura. Cuando encontramos múltiples equimosis y están asociadas a escoriaciones, podemos decir que son signos de lucha cuando están ubicados en zonas como la cara, el cuello, las manos y otras partes vulnerables del cuerpo. Al tener varias lesiones, pero de distinta naturaleza en las partes anteriores y laterales del cuello, pueden ser también indicios de estrangulación manual. Las equimosis de diferentes formas, pero que se asocian a algunas pocas en patrón, con diferentes tipos de evolución y en zonas de castigo en la anatomía de un menor o de una mujer, son indicativos de probable maltrato físico infantil o maltrato físico o violencia doméstica, dependiendo del caso. Ahora continuamos con el hematoma. Debemos diferenciar un poquito la equimosis del hematoma, no es lo mismo. El hematoma es una colección de sangre localizada de abundante cantidad, mayor volumen. ¿Okay? Si vemos esta imagen es un glúteo, ¿verdad? Tenemos el glúteo izquierdo que está de su tamaño normal, mientras que el glúteo derecho, miren el tamaño que tiene. ¿Okay? Esto es un hematoma. Se forma, por ejemplo, debajo del cuero cabelludo, se le conoce como chichón, dentro del cráneo, hematoma subdural, epidural, etcétera, dependiendo de dónde esté la sangre coleccionada. Puede estar en la piel y puede estar en las cavidades corporales o en los órganos sólidos donde son de carácter riesgoso. ¿Okay? En este acápite pues involucra que ese hematoma puede ser perjudicial para la vida de la víctima. Entonces, la diferencia es que la equimosis es simplemente la salida de sangre de vasos sanguíneos pequeñitos, mientras que el hematoma es la ruptura de vasos sanguíneos grandes y la sangre se va coleccionando debajo de la piel. Su evolución va a depender más que nada de algunos factores externos e internos. Podemos tener complicaciones agudas del trauma. Si el hematoma no es drenado o no es manejado de la forma correcta, puede permanecer en el cuerpo durante un tiempo prolongado y se va rodeando de una cápsula, se vuelve un hematoma encapsulado u organizado. Esto se va infectando, esta sangre o este coágulo se puede ir transformando en pus debido a la infección que se está formando y el tejido puede morir producto del absceso o la infección. ¿Okay? La importancia médico-legal pues va a depender de la extensión, localización, el tamaño del hematoma, si es profundo, si está en la zona interna del cuerpo, en cavidades o en órganos, si está comprimiendo otras estructuras, ya sea órganos vecinos o vasos sanguíneos, y si está poniendo en riesgo la vida. Como les mencionaba, pues las diferencias entre una equimosis y un hematoma. La equimosis, pues más que nada, tiene un efecto de cambio de coloración sin alteración de el tejido circundante, o sea, no hay inflamación, no hay efecto de masa, mientras que los hematomas, pues la coloración es azul, negruzco, violeta, y siempre va a tener un efecto de masa porque la sangre se va a ir acumulando. Un vaso sanguíneo pequeño puede dejar de sangrar en cuestión de segundos, minutos,
Mientras que un vaso sanguíneo más grande, pues va a seguir sangrando y sangrando y sangrando hasta que no se corrija el daño que se tiene. Seguimos con las heridas contusas o contundentes. Es una lesión mucho más grave que las anteriores mencionadas. Va a ser resultado de la acción traumática de un cuerpo sólido romo que impacta violentamente la anatomía del cuerpo de la víctima y que va a causar la ruptura de la piel y de los tejidos corporales más profundos. E incluso, dependiendo del objeto, por ejemplo, este martillo y el lugar donde se haya ejercido el mecanismo de fuerza, también puede involucrar fracturas de los huesos. Sus características. La mayoría de las veces tiene una forma irregular con un fondo anfractuoso, tiene una zona de erosión marginal que está pergaminada, o sea, se ve así como brillante, como seca, como dura, y una zona escoriativa o equimótica alrededor de la lesión. En el fondo de este tipo de lesiones, por ejemplo la del martillo, o cuando golpean muy duro la cara o alguna parte del cuerpo de la persona, podemos ver puentes dérmicos, estos como hilos blanquecinos que mantienen esa piel un poco unida, ¿ok? La importancia médico-legal es que son lesiones graves que resultan de un trauma mecánico violento y que pueden poner en riesgo la vida si, por ejemplo, causan algún tipo de fractura. Obviamente va a depender del lugar, ¿no? Seguimos con las fracturas. Son pérdida de la integridad y la continuidad de un hueso, resultado de la acción violenta de la fuerza mecánica. Si la fuerza es aplicada directamente sobre el hueso, o sea, por ejemplo, los huesos están más superficiales como los de las extremidades superiores e inferiores, lo que vamos a tener es una fractura lineal. Si la fuerza ejercida es indirecta, podemos tener cualquier otro tipo de clasificación de fracturas o de tipo de fracturas de acuerdo al mecanismo, si es por tracción, si es angulación, si es rotación, etc. Estos son los tipos de fracturas. Tenemos una transversa, una lineal, una oblicua que no se ha desplazado, una oblicua desplazada que puede ser una fractura expuesta o abierta. Tenemos las espirales que son características de los atropellos y las de tallo verde que se puede ejemplificar cuando ustedes quieran romper una rama, pero el árbol está verde. Por más que usted jale esa rama y la golpee y todo lo demás, la rama se va a deshilachar. Nunca se va a romper del árbol, a menos que usted utilice un cuchillo, ¿no? Entonces eso sucede mucho en los niños, fracturas en tallo verde. O sea, se fractura el hueso, pero no hay gravedad, no hay esa pérdida de continuidad como tenemos aquí en esta que está desplazada. Y tenemos las fracturas comminutas que pueden ser por presión, por ejemplo, cuando caemos de pie de una altura determinada, pues los huesos se comprimen, se rompen por el efecto del peso. ¿Cómo se recupera la integridad del hueso después de una fractura? Eso va a depender de la edad de la víctima, va a depender del estado nutricional, si tiene alguna enfermedad previa, por ejemplo, osteoporosis en las personas mayores. Y los procesos de curación son 5. Va a haber un proceso hemorrágico justo después de la fractura, los huesos sangran mucho. Tenemos una fase de proliferación periostal y endostal, es decir, empieza a producirse hueso para hacer que esa fractura se vuelva a unir al hueso. Luego de esto se va a formar un callo alrededor de la fractura, va a irse remodelando y consolidando este callo hasta que el hueso quede más o menos en la forma en que estaba anteriormente. Obviamente siempre en una radiografía el callo óseo va a estar evidente, por más que haya tenido un proceso de consolidación y remodelación. El tiempo de curación o de reparación del hueso, ya les dije que difiere en la edad del paciente. Por ejemplo, en los niños podemos ver el callo a las 2 semanas y el hueso puede estar completamente consolidado entre 4 a 6 semanas, mientras que en los adultos la consolidación puede durar hasta 3 meses, ¿no? Y de 4 a 6 meses en huesos grandes como el fémur. Ahora vamos con las lesiones complejas. Entre ellas tenemos la avulsión, las lesiones por aplastamiento, las contusiones profundas y las mordeduras.
La avulsión no es más que la separación violenta de un segmento corporal, por ejemplo, ya sea una extremidad, una pieza dental o grandes extensiones de piel, como vemos en esta imagen. Puede ser localizada como por arrancamiento, amputación o decapitación, o generalizada por atrición y descuartizamiento. Las lesiones por aplastamiento son producidas por un trauma masivo, por ejemplo, gran cantidad de lesiones producidas por la destrucción de amplias partes del cuerpo producto de una víctima que le cayó una losa secundario a un terremoto, o como vemos en la imagen, pues un camión o una mula que aplasta a una persona. Las contusiones profundas son peligrosas y se difieren de las contusiones simples, puesto que el impacto fue tan grande, con tanta energía, con tanta fuerza, que aunque afuera se vea así, como que no pasó nada, en realidad los órganos internos son los que han recibido el impacto y pueden haber lesiones internas muy graves. Por su parte, las mordeduras son traumatismos contundentes o cortocontundentes de distinta gravedad y que pueden ser causados tanto por humanos como por animales. Ahora bien, las mordeduras humanas son evaluadas por los odontólogos forenses. Por lo general, se observan en partes expuestas del cuerpo, pueden ser líneas curvas de escoriaciones con equimosis, pueden haber semejanzas a impresiones dentales, como vemos en estas imágenes, con o sin ruptura de la piel, y estas marcas nos van a permitir, mediante un análisis comparativo por un perito experienciado en odontología, identificar al autor de la mordedura. De acuerdo a su localización, las mordeduras se interpretan de la siguiente manera: aquellas agresivas, cuando están en el rostro, incluyendo las orejas, parte de las extremidades superiores, pecho y espalda; las de defensa, cuando están en las manos, antebrazos, en la persona involucrada en un hecho delictivo; las de carácter sexual, cuando las encontramos en el cuello, en las mamas, en la zona genital o paragenital; y las autoinfligidas, las que están en las caras anteriores de los hombros y extremidades, por el simple hecho de que están accesibles a que la misma persona se las realice. Las heridas, así como las fracturas, que son la pérdida de continuidad del hueso, las heridas son la pérdida de continuidad de la piel. Ahora vamos con las lesiones por explosivos. Vamos a tener distintos tipos de lesiones de acuerdo a el evento que tenemos en sí, producto de la explosión. Tenemos las lesiones primarias, que son producto de la onda expansiva, y más que nada es disculpen. La onda expansiva lo que va a provocar es que se revienten las vísceras huecas, entre ellas el tímpano, los pulmones y los intestinos. Las lesiones secundarias son producidas por la metralla, que son aquellos objetos despedidos a gran velocidad y que ocasionan lesiones penetrantes. Las lesiones terciarias, producto del impacto, ya sea que la víctima salga despedida hacia el suelo o la pared, o que la pared, por ejemplo, o un pedazo de ella caiga sobre la persona. Las lesiones cuaternarias son producidas por las quemaduras térmicas por la explosión, y se incluyen también las lesiones por inhalación de humo o gases tóxicos. Y las lesiones quinarias son producto de bombas sucias, aquellas que vienen contaminadas, ya sea con material químico, biológico o radioactivo. Aquí vemos ejemplos por explosivos. Los fuegos artificiales son considerados un tipo de explosivos, ¿no? Por ejemplo, aquí con un cohete, una bombita, dependiendo si es un niño o un adulto, la mano puede quedar así, ¿ok? Acá tenemos un ejemplo de las minas antipersonas, ¿verdad? El efecto cuando la pisamos y sale la onda expansiva, empieza desde el pie hasta arriba, ¿ok? Y dependiendo del tipo de explosivo, la cantidad de explosivo, pues también podemos tener lesiones internas a nivel del tronco.
En cuanto a las lesiones vitales y post-mortem, más que nada quiero que traten de diferenciar el diagnóstico diferencial entre una y otra. En una lesión ante-mortem, como esta que tenemos aquí, podemos encontrar los bordes de las heridas engrosados, va a haber sangre, la zona va a estar endurecida, va a estar separada, va a haber retracción de la dermis o de los tejidos subyacentes, y podemos encontrar no solamente sangrado, sino también salida de la linfa y supuración. La hemorragia va a ser abundante, con infiltración de sangre en los tejidos circundantes, y podemos encontrar sangre coagulada en el fondo de la herida. Por su parte, las lesiones post-mortem, podemos verla en esta imagen. Miren la diferencia de una con otra. Los bordes de la herida van a estar blandos, no va a haber engrosamiento de los mismos, pueden estar aproximados como si se hubiera estado cerrando la herida, y no va a haber retracción. No vamos a encontrar sangrado, ni exudación de linfa, ni supuración. E incluso hay ausencia de hemorragia, no hay infiltración de los tejidos por la sangre y no hay coágulos formados. ¿Okay? Por ejemplo, en las post-mortem podemos tener también una subdivisión que serían las lesiones perimortem, es decir, las que suceden justo en el momento antes o después de la muerte. Y esto ya involucra entonces algunas diferencias en cuanto a la cicatrización y el tipo de infiltrado y sangrado. Bien, chicos, ¿tienen alguna consulta, ya sea de esta clase o de las unidades anteriores? Recordemos que tenemos el parcial el 30